Buenas tardes a todos, bienvenidos. Tras este largo paréntesis veraniego que espero que todos hayáis disfrutado, en nombre de la asociación, gracias por estar aquí. Hoy nos acompaña don Manuel Romero Luque, a quien ya conocemos de otras ocasiones. Nos ha visitado en 2016 y en 2022 y ha tenido la santa voluntad de seguir viniendo aquí, lo cual agradecemos enormemente. La Asociación de Antiguos Amigos de Unamuno quiso sumarse a la efemérides del cuarto centenario de Cervantes en 2016 y el miércoles 20 tuvimos el placer de escuchar la conferencia Dos versiones del Quijote, Unamuno versus Cervantes, impartida por el profesor titular de la Universidad de Sevilla, don Manuel Romero Luque. También tuvimos ocasión de oírle el 27 de enero de 2022 en la Sala de la Palabra, donde impartió una conferencia Unamuno poeta, algunas reflexiones sobre su obra lírica. Les recuerdo que don Manuel Romero Luque es doctor de Filología Hispánica con premio extraordinario en la Universidad de Sevilla. Es investigador de Teoría Lingüístico-Literaria, Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura. Profesor, como he dicho, titular de la Universidad de Sevilla. Ha escrito libros como Poesía y Visión Poética de don Miguel de Unamuno y La Poética de Manuel Machado. Ha participado en varios libros, entre ellos Estudios Literarios in honorem Esteva Torre, en capítulos de muchos libros, en revistas como Revista Española de Métrica Comparada, Revista Historia Literaria y Artística, y ha participado en numerosos congresos, numerosas conferencias y tesis dirigidas o codirigidas. En la última conferencia nos decía: la poesía de Miguel de Unamuno se caracteriza por su profunda exploración de la existencia humana, el conflicto entre la fe y la razón y la búsqueda de la identidad. Su visión poética, a menudo marcada por la rudeza y la pasión, se aleja de la estética modernista para centrarse en la experiencia vital y el sentimiento, especialmente el sentimiento trágico de la vida. Hoy nos hablará sobre angustia existencial y deseo de inmortalidad. Y con estas palabras doy paso a don Manuel, cuando guste. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, estimados amigos. La retórica recomienda que al principiar un acto como este en el que nos encontramos, el orador muestre su agradecimiento, y yo lo haré también. No solo por respetar esos sabios principios de tan antigua disciplina, sino porque sus preceptos pretenden organizar un texto en su conjunto y no porque, como algunos han pretendido, la retórica sea una especie de ciencia de la falsedad o la conveniencia, sino por el respeto que merece quien escucha, gasta en ello su tiempo. Y así las cosas, he de agradecer a la Asociación Amigos de Unamuno de Salamanca y en especial a su presidente y junta directiva esta invitación, que, como ha dicho bien don Luciano, ya es la tercera, para dirigirme a tan selecta concurrencia y que solo se comprende desde luego por vuestra generosidad. Aquí, créanlo, apenas me considero algo más que un humilde leño con el que se alimenta el fuego de la memoria en torno a don Miguel y su obra. Y debo también mostrar mi agradecimiento a don Francisco Blanco, querido amigo Paco, presidente de honor de esta institución, con cuyo escrito no dejo de aprender y disfrutar, y que dio conmigo no sé cómo, y al que considero, permítanme la expresión, el apóstol del unamunismo triunfante. Una especie de San Pablo laico, a quien don Miguel premiará como merece. Gracias, Paco, por tu inmensa cordialidad y trabajo. Y también quiero, por supuesto, agradecer las palabras de mi presentador, don Luciano,
de Dios Villanueva, vocal de esta asociación, que como siempre pasa, resalta de modo particular las virtudes y los trabajos de quien aquí tiene que sentarse. Espero que en cualquier caso no lamenten demasiado haber venido aquí esta tarde a escucharme y les agradezco a todos desde ahora su presencia aquí. Vuelvo pues de nuevo a esta hermosísima y universitaria ciudad para hablaros de la poesía de don Miguel de Unamuno. Porque si hasta hace poco esta porción tan notable de su obra era orillada por la crítica en general, para centrarse en otras parcelas de su producción literaria, me doy cuenta, cada vez que me acerco a sus versos, que en ellos se cumple a la perfección aquel axioma con el que Dámaso Alonso definía a un poeta clásico. Decía el crítico y poeta madrileño que un clásico era aquel que tenía que decir algo al hombre de su tiempo y que seguía diciéndolo mucho tiempo después a cualquiera de sus lectores. Esto es, el poeta clásico es un poeta vivo, no es una voz conservada en el formol de la página impresa que solo queda para ser estudiada, es una voz que resuena en nuestros oídos sin perder el acento de su tiempo, pero guiándonos y acompañando nuestro discurrir por la vida con timbre claro y permanencia eficaz. La poética de don Miguel se alzó contra los moldes de su tiempo, precisamente para buscar esa eternidad que siempre anheló y que es la que nos ha conservado sus poemas con una frescura de la que ya tal vez adolecen otros de sus coetáneos. La poesía de Unamuno no solo merece, en definitiva, ser analizada como testimonio de la riqueza de nuestra literatura y ser disfrutada como tal, sino que el lector actual puede comprender cómo la estructura que sostiene tan larga producción literaria permanece firme y sólida y que por ella el hombre de nuestro tiempo puede transcurrir sin temor al tedio o a lo insustancial. El lugar común mata a la poesía, de la misma manera que el tópico injustificado y repetido, por comodidad o impericia, nos impide ver la realidad de las cosas. Saber no puede ser lo mismo que haber oído. He escuchado demasiadas veces, como ustedes sin duda, que Unamuno es un buen novelista o nivolista y un magnífico autor de ensayos, pero un mediocre autor de versos. Me niego a admitirlo. Sobre todo porque cuantos lo dicen reconocen después, a veces, que no han leído sus poemarios, sino tan solo fragmentos o poemas aislados. Este es, a mi juicio, el primero de los puntos flacos en los que se sostiene el tópico manido que acabo de mencionar. Desconocer que sus libros de versos se conciben como una unidad manifiesta de forma y de contenido es perder de vista el horizonte que guía su pluma. La ordenación de los textos, la elección de los moldes métricos, los tipos de verso y estrofa, la temática escogida, el empleo o no de la rima, nada queda al azar y todo está perfectamente justificado en el conjunto. Extraer un verso o incluso un poema de ese conjunto, mostrar una sonoridad violenta o aparentemente cacofónica, sin que se examine el conjunto en el que se inserta, es deturpar la labor del poeta. Podríamos decir que la poesía unamuniana se explica sola, si la dejan explicarse. Es decir, si no se reduce y amaña violentamente lo que tal verso o tal poema significa en el conjunto del poemario o de la obra completa del genial autor bilbaíno. Y me temo que muchos de los que a cambio alaban su prosa tampoco hayan leído esta con total acierto, pues bastante de sus renglones nos guían en la comprensión de su poética. Por otra parte, y para no ser inflexible y conceder a estos que siempre es posible encontrar una muestra de todo en todos, de lo bueno o de lo malo, recordaré
lo que sabiamente advirtió el gran Horacio en su Ars Poetica, aquello de quandoque bonus dormitat Homerus. Y si al modelo más sublime de entre los griegos pudo cometer algún error según el clásico latino, ¿quién podría asegurar de cualquier otro poeta que hubiera logrado escapar a ese peligro? De eximios poetas podríamos citar versos o momentos poco logrados. Pero evidentemente esto nunca fue lo frecuente, ni en él ni en otros, sino remota posibilidad, y más fácil de hallar entre los que han publicado mucho que entre los que se han destilado al máximo en su producción. En cualquier caso, insisto, la poesía de Unamuno resplandece en el conjunto de sus coetáneos y permanece con una lozanía envidiable para el lector de hoy. Baste como botón de muestra este poema de su rosario de sonetos líricos y que titula Paz de Guerra. Almas de Dios que bajo el recio hostigo del cielo atravesáis esta galerna de la vida que pasa hacia la eterna, llevando rumbo, cuando ya al abrigo estéis segura en el puerto amigo, las naves destrozados la cuaderna y el gobernalle que ya no gobierna en jirones cual capa de mendigo, y con el pecho de honda amarga lleno en él se mezclará vuestra alegría, cierto pesar, añoraréis el trueno de tempestad, pues que de paz el día, si es dulce, es porque hacemos en su seno con la pasada guerra poesía. Nótese el uso de las rimas consonantes en higo y en erna de los cuartetos, escasamente frecuentes, los constantes encabalgamientos que juegan sincopadamente con el ritmo y la sintaxis hasta el final del soneto, la anástrofe del último terceto y la antítesis final a la que todo conduce. La paz es paz porque antes se ha sufrido la guerra. Solo así se pueden valorar las cosas. Unamuno nos lleva también dentro de esa figurada tormenta, casi sin aliento, vórtice que no amaina, y provoca en el lector ese extrañamiento literario que acentúa su atención. El tráfago de la vida, nos dice don Miguel, solo alcanza su sentido cuando el poeta lo muestra hecho poesía, y ésta se convierte en el único descanso pacífico, construido sobre los avatares y preocupaciones humanas. ¿No ilustra bien acaso este soneto el modo poético unamuniano? Claro que otros preferirán un proceder más melodioso y delicuescente, pero ¿no hay aquí una viveza y vigor que se conserva en plenitud y atenaza por igual al lector de 1911 que a quien hoy se acerca a estos versos? ¿No sentimos cómo esa galerna de la vida que nos conmueve al quedar fijada en la precisa fórmula del soneto nos consuela y procura algo de paz? Sí, paz de guerra, titula su poema, y paz de guerra es toda la poesía unamuniana. La teoría poemática del ilustre rector salmantino está esbozada con trazo seguro al inicio del primero de sus libros de versos, Poesías, de 1907. En el frontispicio del mismo aparece la sección que titula expresivamente Introducción, y en verdad lo es. No solo porque sirve de apertura a la mencionada obra, sino porque en puridad ofrece las claves de un largo devenir lírico que le ocupará durante 3 décadas. Dicha sección está conformada por 6 poemas que todo buen lector debería conocer si quiere pisar con paso seguro por los versos de don Miguel. Las cosas claras, parece decirnos en este hexaedro poético que se convierte en piedra angular de su vigorosa lírica. Son 6 poemas que, como un dado que se tira sobre el tablero, muestran una u otra de su faceta, pero siempre bien equilibrado y donde se comprende todo su universo poético. Sin duda su credo poético y para después de mi muerte son los más conocidos. Y en ellos me detuve también en mi anterior visita a Salamanca. Pero los otros 4,
id con Dios, denso, denso, cuando yo sea viejo, y a la corte de los poetas deben ser también justamente tenidos en cuenta. La composición inicial, id con Dios, es palmariamente programática. Un poeta de 43 años se lanza, casi al modo quijotesco, a iniciar un camino lírico al margen de los estereotipos del momento que había inaugurado Rubén Darío y por el que tantos habían seguido al nicaragüense. Unamuno, como aquel caballero de la triste figura, se adentra a desfacer en tuertos poéticos por una mancha metafórica que poco resguardo parece ofrecerle. Pero él no es ningún incauto. Conoce de sobra la guerra literaria. Así denominó Manuel Machado a este periodo de cambio literario de principios del pasado siglo. Y la afronta, como puede verse en este texto, con absoluta seguridad en sus posibilidades. Según confiesa desde el arranque, será su primer libro, pero no son sus primeros versos. Ya ha tenido intentos fallidos, que le han ido curtiendo hasta atreverse ahora a lanzarse por este difícil camino, poemas nonatos o resultados endebles que desaparecieron. Es en 1907 cuando se siente dispuesto a mostrar en público su voz, su ritmo propio, su sentimiento particular. Hay dudas, como en toda tarea ardua que se emprende, pero a su vez hay manifiesta esperanza. Ese id con Dios ofrece una dilogía más que estimable. Si por un lado es señal de envío para sus versos, en busca de lectores, y hasta incluso despedida de lo íntimo a lo público, por otro, es deseo de que sus poemas estén acompañados por el hálito de la divinidad que en él los engendró. Está aquí latente ya la idea platónica de la creación literaria. Es el soplo divino que hace que la idea se formule en precisas palabras, diamantinas, firmes, seguras. La reminiscencia teológica es evidente y el poema se convierte en una profesión de fe. Son los mismos versos los que defenderán al poeta en esta salida que algunos juzgaron extemporánea y a ellos confía su sed de eternidad. Permítanme que les lea estos versos, aunque el poema sea un poquito largo, porque será la guía para gran parte de la conferencia. Dice así don Miguel: aquí os entrego a contratiempo acaso flores de otoño, cantos de secreto. ¿Cuántos murieron sin haber nacido, dejando como embrión un solo verso? ¿Cuántos sobre mi frente hizo las nubes, brillando un punto al sol, entre mis sueños desfilaron como aves peregrinas, de su canto al compás llevando el vuelo, y al querer enjaularlas yo en palabras, del olvido a los montes se me fueron. Por cada uno de estos pobres cantos, hijos del alma, que con ella os dejo, cuántos en el primer bajido endeble, faltos de aire, de ritmo, se murieron. Estos que os doy logré sacar a vida y a luchar por la eterna, aquí os los dejo. Quieren vivir, cantar en vuestras mentes y les confío el logro de su intento. Les pongo en el camino de la gloria o del olvido. Hice ya por ellos lo que debía hacer, que por mí hagan ellos lo que me deban, justicieros. Y al salir del abrigo de mi casa, con alegría y con pesar los veo, y más que no por mí, su pobre padre, por ellos, pobres hijos míos, tiemblo. Hijos del alma, pobres cantos míos, que calenté al arrimo de mi pecho cuando al nacer mis penas balbucíais, hacíais de ella mi mejor consuelo. Íos con Dios, pues que con él vinisteis en mí a tomar cual carne viva verbo. Responderéis por mí ante él, que sabe que no es lo malo que hago, aunque no quiero, sino vosotros sois de mi alma el fruto. Vosotros reveláis mi sentimiento, hijos de libertad, y no mis obras en las que soy de extraño, sino siervo.
No son mis hechos míos, sois vosotros, y así no de ellos soy, sino soy vuestro. Vosotros apuráis mis obras todas, sois mis actos de fe, mis valederos, del tiempo en la corriente fugitiva. Flotan sueltas las raíces de mis hechos, mientras las de mis cantos prenden firmes en la rocosa entraña de lo eterno. Ios con Dios, corred de Dios el mundo, desparramad por él vuestro misterio, y que al morir en mi postrer jornada me forméis cual calzada mi sendero, el de ir y no volver, el que me lleve a perderme por fin en aquel seno de que mi alma vinieron vuestras almas, a anegarme en el fondo del silencio. Id con Dios, cantos míos, y Dios quiera que el calor que sacasteis de mi pecho, si el frío de la noche os lo robara, lo recobréis en corazón abierto, donde podáis posar en dulce abrigo, para otra vez alzar de día el vuelo. Ios con Dios, heraldos de esperanzas, vestidas del verdor de mis recuerdos, ios con Dios, y que sus soplos lleve a tomar en lo eterno por fin puerto. Me parece un poema, aparte de bellísimo, clarísimo de sus intenciones, porque junto al poeta, sus versos, y junto a sus versos, nosotros, sus lectores, como ya tuve ocasión de explicar en mi intervención de hace algún tiempo. Hasta la forma estrófica escogida es sumamente acertada, la del romance heroico. La estrofa antigua de la métrica española le permite trazar un poema amplio para contar y cantar los motivos de su nuevo y definitivo empeño, con la suavidad de la asonancia que hilvana solo los versos pares, mientras que con el empleo del endecasílabo muestra ya su pericia en el dominio del ritmo del verso, por excelencia de la tradición lírica culta española. Con estas armas se nos presenta don Miguel para iniciar su senda lírica. Quiere recorrer todas las posibilidades que la literatura le ofrece. Ya en 1907 había publicado numerosas obras, ensayos en torno al catecismo, de la enseñanza superior en España, 3 ensayos y otros. Su nunca bien alabado Vida de Don Quijote y Sancho. Había publicado ya 2 novelas, Paz en la guerra y Amor y pedagogía, y otras tantas piezas teatrales. Es decir, a ello habría que sumir los numerosos artículos periodísticos que había publicado en ese año que menciono. Es decir, su dominio de la pluma ya era sabido y reconocido. Si bien no se consideraba plenamente satisfecho el propio don Miguel sin abordar el molde del verso. Él mismo había afirmado antes de publicar ninguno de sus poemarios que quería ser, por encima de todo, poeta. Así le dijo a Clarín en la temprana fecha de 1900. Al morir quisiera, ya que tengo alguna ambición, que dijeran de mí fue todo un poeta, en la fecha de 1900. Es verdad que en sentido amplio, etimológicamente, poietés equivale a creador literario, pero no es menos cierto que ese vocablo de poeta se emplea fundamentalmente para quienes hacen uso de la versificación en sus obras literarias, y entonces debemos preguntarnos cuál sería el interés de Unamuno en ser valorado como tal, incluso antes de iniciar lo que después sería un fecundo itinerario en verso. Desde luego no era la fama, ni el superior aprecio de que tradicionalmente disfrutaron los poetas líricos frente a los escritores dedicados a otros géneros. Fue probablemente su imperecedera sed de eternidad. Sabía don Miguel por propia experiencia que la prosa en general, como el periodismo en particular, granjean éxitos más inmediatos, reconocimiento y, por qué no decirlo, hasta mayor rendimiento económico. Por lo menos hasta hace unos años. Pero latía en él esa misma fuerza que hizo proclamar a Horacio en el siglo I a.C. aquel non omnis moriar, que sigue retumbando en nuestros oídos
de una de sus más renombradas odas. Decía el poeta latino: acabé un monumento más durable que el bronce, más alto que las cámaras real de las pirámides. Ni la lluvia voraz, ni el aquilón furioso, ni la hilera infinita de los años o el tiempo con su veloz carrera lograrán derribarlo. No moriré del todo, lo mejor de mí mismo burlará a Libitina. Creceré siempre nuevo en la futura gloria. Hace más de 2000 años decía esto un poeta de sus propios versos. Confiaba la eternidad a sus propias palabras, más fuertes que las pirámides de Egipto, capaces de burlar a esa Libitina feroz que se lleva el alma de los difuntos. En esta magnífica traducción que acabo de leerles del profesor Esteban Torres, los alejandrinos españoles reproducen el sentir del ilustre poeta latino. Esa seguridad que proclaman unos versos bimilenarios es la misma a la que quiere acogerse con confianza el autor de Salamanca. No es, pues, la gloria de los honores, de los parabienes ilusorios, ni la medalla que se coloca sobre el pecho hinchado del hombre fatuo. Es, por el contrario, la potencia que irradia un anhelo de posteridad, esa aspiración de eternidad tan consustancial al propio Unamuno. El canto sobrevive a la muerte física de quien lo engendró. Y viene así a unir a su creador con los lectores, más allá incluso del mismo tiempo biográfico que al poeta le toca vivir. No se trata aquí, pues, de la fama como supervivencia ficticia que quiso proponer el Renacimiento sobre todo. Es, por el contrario, una efectiva permanencia del sujeto como conciencia activa. Defiende ese yo que se quisiera ser, palabras de Unamuno, frente a los otros yoes que también se encarnan en cada hombre, pero que ofrecen posibilidades mucho más limitadas. Y sobre todo es ese yo que se quisiera ser el que determinará el premio o el castigo de cada quien para toda la eternidad. En este sentido, las siguientes palabras de Unamuno son en gran medida esclarecedoras. Y digo además que del que uno es para Dios, si para Dios es uno alguien, y del que es para los otros, y del que se cree ser, hay el que quisiera ser. Y que el que uno quiere ser, es en él, en su seno, el creador, y es el real de verdad. Y por el que hayamos querido ser, no por el que hayamos sido, nos salvaremos o perderemos. Dios le premiará o le castigará a uno a que sea por toda la eternidad lo que quiso ser. La magnífica paradoja unamuniana brilla de nuevo. Por eso las intenciones cuentan tanto junto a los resultados. No es, por tanto, la ilusión vacua del que se ve señalado por la calle, pero al que nadie sabe reconocer por sus valores y virtudes, por sus auténticos afanes. Detesta la mera fachada, la pose impostada, la mirada del público que nada sabe y se rebela fieramente contra ella. En su vida de Don Quijote y Sancho lo había manifestado de forma meridiana al comentar el recibimiento en Barcelona del caballero andante. Leeré ese fragmento. Ser blanco de la ociosidad de las muchedumbres, dice don Miguel, oír que al pasar dicen junto a uno a media voz, ese, aguantar las miradas de los necios que le miran a uno porque se le trae y se le llevan los papeles públicos, y luego persuadirte de que no conoce tu obra esa gente, como no conocían las hazañas de Don Quijote, y menos aún su espíritu heroico. Los chicuelos que por las calles de Barcelona le aclamaban, y de que no eres, dice don Miguel, sino un nombre para ellos. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis
lo que es eso de que se conozca solo vuestro nombre y de que se os conozca en donde quiera, mientras en donde quiera no saben lo que habéis hecho? Pudiera muy bien suceder que estos mis comentarios a la vida de Don Quijote, continúa don Miguel, provocaran en nuestra España, como han provocado algunos otros trabajos míos, discusiones y vocerío. Pues bien, os aseguro desde ahora que los más furiosos en vocear por ellos no les habrán leído. Y sin embargo, es tan miserable el hombre que prefiere el nombre sin la obra a la obra sin el nombre. Quiere más dejar su efigie acuñada en cobre a dejar oro puro de su espíritu, de donde se borren la efigie y la leyenda. Hay, en definitiva, un deseo evidente por parte de Unamuno de trascender cuanto él mismo había creado hasta ese momento para lanzarse a la tarea de poeta lírico. No va a descuidar, por supuesto, el resto de su producción literaria, ustedes lo saben bien, pero una vez iniciada esta carrera lírica, solo la muerte podrá detenerla. El yo que el poeta cree ser es la lanzadera para alcanzar el que quisiera ser. Ambos son manifestaciones del mismo sujeto y de este modo el valor de la experiencia personal irá despojándose progresivamente de la anécdota concreta que provoca el canto para alcanzar un grado de confesión lírica que enlazará indefectiblemente al autor con el lector. Lo biográfico, sentido y pensado, se proyecta así en lo eterno. Sus hechos vitales son apenas humildes ladrillos de arcilla, pero que sabiamente dispuestos acabarán forjando una muralla sólida y alta que lo protegerán del asalto feroz del tiempo. Pero incluso así cabe la duda, la feroz duda que lo distancia de Horacio y que lo hace navegar entre el desánimo y la esperanza. El poema para después de mi muerte se construye para proponernos esa idea. Recurre don Miguel a la figura retórica del dialogismo y crea una feliz polifonía de voces, donde el poeta entra en conversación con el lector, no solo con el lector de 1907, sino con cualquier lector futuro, sobre todo con cualquiera de estos, con nosotros mismos. Y este mismo Unamuno que nos da a conocer sus versos iniciales es ya premonitoriamente el que habrá llegado a ser. Temerario aún de afirmarlo taxativamente una vez que esté muerto. Hay un desdoblamiento eficaz del autor que se dirige al receptor de modo directo y franco. Es un grito desesperado de supervivencia, donde el poema perdura sobre el hombre de carne y hueso. El poeta lamenta que la voz no pueda dejarle el legado de una vida plena, pero aún así sus versos serán estela reluciente de un buque sumergido, huellas de un muerto. Son palabras del propio don Miguel y que el lector oirá cuando él ya no pueda oírse. Y al final el poema se cierra con una terrible desesperanza en la que alude a la posible finitud de su canto poético. Dejemos que sea el mismo don Miguel quien nos lo diga con sus palabras. Citaré solo algunos versos de este también largo poema, para después de mi muerte. Vientos abismales, tormentas de lo eterno han sacudido de mi alma el pozo, y su haz se enturbió con la tristeza del sedimento. Turbias van mis ideas, mi conciencia enlojada, empañado el cristal en que desfilan de la vida las formas, y todo triste, porque esas heces lo entristecen todo. ¿Oyes tú que lees esto? Después de estar yo en tierra, cuando yo que lo he escrito no pueda ya al espejo contemplarme. Oye y medita, medita, es decir, sueña. Él, aquella mazorca de ideas
sentimientos, emociones, sensaciones, deseos, repugnancias, voces y gestos, instintos, raciocinios, esperanzas, recuerdos y goces y dolores, Él que se dijo yo, sombra de vida, lanzó al tiempo esta queja y hoy no la oye. Es mía ya, no suya. Por esta larga sílaba de versos blancos fluye todo Unamuno, el gusto por los vocablos que ha escuchado en la voz del pueblo, ese enlojada que él mismo aclara en nota, ese meditar que es profundización y no mero ensimismamiento, esa invocación al lector que será el dueño definitivo no solo del sentido, sino de las propias palabras escritas en Don Miguel, porque ya habrán de sonar en otras bocas. El poeta alternará así sus estados de ánimo y pasará de la euforia a la rebeldía. Primero nos dirá: cuando yo ya no sea, serás tú, canto mío, tú, voz atada a tinta, aire encarnado en tierra, doble milagro, portento sin igual de la palabra, portento de la letra. Tú nos abrumas. Pero después el Creador protesta frente a su criatura, que habrá de sobrevivirlo. Y el texto entonces acude a la reduplicación que subraya el concepto clave, sus obras, a la anáfora que insiste en ese porqué desasosegante y, por último, a la doble interrogación retórica que plantea un anhelo de imposible respuesta. Unamuno acaba por condolerse de sí mismo y exclama: y que vivas tú más que yo, canto mío. Oh, mis obras, hijas del alma, ¿por qué no habéis de darme vuestra vida? ¿Por qué a vuestros pechos perpetuidad no ha de beber mi boca? Y un deje de fatalidad cierra el poema. Tú también morirás, morirá todo, y en silencio infinito dormirá para siempre la esperanza. Con estos versos que remiten al inicio del mismo, se logra dar una estructura circular al texto con un matiz diferenciador. La entonación enunciativa inicial se troca ahora en una exclamación rotunda que, más que un suspiro de resignación, es el clamor que sale del fondo de su alma. El deseo, querer creer y la duda final, ¿será su intento en vano?, provocan la agonía constante del rector salmantino. Pero no es en modo alguno un pusilánime Don Miguel para que esa lucha lo atenace hasta impedir su propósito. Sabe además que nada a contracorriente. La poesía que a finales del siglo XIX parecía zozobrar en el ámbito hispánico va ahora en una barca dorada que ha sacado del astillero el gran nicaragüense Rubén Darío. A ella quieren subirse todos. Todos no. Unamuno quiere construir su propia balsa de troncos fuertes y bien amarrados, en la que no le importa ser el único capitán y marinero. Si en su credo poético había propugnado esa amalgama del sentir y el pensar sin separación posible como fundamento de su poética, y donde había reclamado peso para los versos frente a la musicalidad extrema del modernismo, que la poesía fuera esculpida y no evanescente, precisa y no etérea, así será hasta el final de sus días. Guerrero incansable, Quijote de la poesía frente a los molinos del modernismo hispánico, no dudará en cerrar la introducción programática de este primer libro con un poema que debió escocer no poco a muchos de sus contemporáneos, que pretendían seguir, como he dicho, la estela del nuevo Apolo que cruzó el Atlántico. El título, A la corte de los poetas, y su contenido están llenos de referencias clásicas contra la que su poesía combate. Utiliza la estrofa sáfico-adónica, clásica a más no poder, y toma como base temática la fábula de Esopo sobre las ranas y Júpiter, donde aquellas representan en sus versos
a los poetas delicuescentes, atados a la sonoridad exquisita, a la moda que repite modelos sin sustancia y que serán finalmente castigados por la divinidad cansada de sus quejas y lamentos inconsistentes. Leeré solo algunos versos. Junto a esa charca muerta de la corte, en que croan las ranas a concierto, se masca como gas de los pantanos ramplonería. Y si oyen ruido luego bajo el agua, buscan el limo, su elemento propio, en el que invernan disfrutando en frío dulce modorra. Solo la noche, a su cantada luna, se arriesgan por los campos aledaños a caza de dormidos abejados, papando moscas. Oh, qué concierto de sonoras voces alzan al cielo cuando al cielo llega. ¿Están pidiendo rey o están cantando al amor trovas? Se secará la charca y hasta el cielo irán en busca de licor de vida. Querrán alondras de las altas nubes libar cáliz. Pero no, nuestras ranas son sesudas, no les tienta el volar, saltan a gusto y jóveles Dios como preciada dote, como un sentido. Oh, imbéciles cantores de la charca, croad, papad, tomad el sol estivo, propicia os sea la sufrida luna, castizas ranas. No quedarían muy contentos sus contemporáneos cuando, además, don Miguel, poeta primerizo en aquel entonces, le lanzara estas pullas. Esa corte, desde luego, de los poetas no es la suya, ni ese grupo de voces a las que don Miguel son las que él pretende seguir. No quiere extasiarse con lo vano. Su poesía necesita tierra y aire, tierra para aposentarse y aire para volar y ver esa misma tierra desde arriba. Él no quiere ser rana, sino águila como Júpiter, ese Jove del poema. El agua que pretende no es para esconderse como esos batracios quejosos, ni busca el limo de lo hondo del estanque en que felices croan y que puede secarse un día, sino un agua limpia que fluye y vivifica a quien la lee o escucha. Él no quiere ser seguidor de nada ni de nadie, ni puede detenerse en la mera contemplación de lo bello, de esa cantada luna quieta, monocorde y lejana. No puede justificar el éxtasis barato e insustancial, vacuo y diletante. La poesía, la auténtica poesía, es para don Miguel un ejercicio completo de razón y corazón. Tal como advirtió en su credo poético, verdadero epítome de toda su obra en verso, es preciso recordar, porque nunca estará de más, el inicio de aquel y esa defensa que proclama de la incuestionable fusión del pensar y el sentir. Ese será el norte de su obra. Por ello, aunque ya nos detuvimos en la ocasión anterior, como dije antes, en sus hallazgos poéticos, muchos, ricos y vivos, no debemos dejar de reconsiderar algunos versos, solo los que lo principian. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan. Peso necesitan, en las alas peso. La columna de humo se disipa entera. Algo que no es música, es la poesía. La pensada solo queda. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Sentimiento puro. Quien en ello crea, de la fuente del sentir nunca ha llegado a la viva y honda vena. Versos que, como dardos incendiarios, pretende asetear no tanto a los creadores allende el Atlántico como a los peninsulares, aquellas castizas ranas a las que don Miguel se dirigió en ese poema que hemos leído, porque él no quiere hacer ejercicios de estilo, no quiere ser un virtuoso de cierta poesía a la moda, sino que pretende que sus versos permanezcan en la memoria de los hombres. Por ello, en ese afán de perdurabilidad que fecunda toda su creación literaria, al ejercer como poeta lírico va a exigirse también que sus versos adquieran ese carácter trascendente
que impida un fácil olvido de lo que tan arduamente se consigue concretar en el poema. Y esa permanencia exige, como cualidad sine qua non, una actividad reflexiva por parte del poeta, que es la que lo dota de esa solidez necesaria para existir plenamente. Pero de forma inmediata, para enlazar ambos elementos constituyentes, se ve obligado a matizar que ello no es posible sin esa fecunda inspiración del sentimiento, y establece una equivalencia instantánea entre lo pensado y lo sentido. Esta equivalencia implica, claro está, equilibrio entre ambos elementos, pero no una manera de los platillos de una balanza, el pensar de un lado, el sentir de otro. Más bien su propuesta es una amalgama íntima y perfecta que dotara ambos ingredientes iniciales de una consistencia y fuerza superior a la simple suma de elementos. Y con la perfección con que don Miguel vislumbra la poesía, la señala como el rasgo preciso de la densidad, la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. El poema no puede ser considerado un ente hinchado, hueco o vacío. Simple fachada estética, fácil de desmoronar. El poema ha de ser, pues, denso, como titula otra de sus composiciones introductorias, como dije antes. Mira, amigo, cuando libres al mundo tu pensamiento, cuida que sea ante todo denso. Y cuando sueltes la espita que cierra tu sentimiento, que en tus cantos emane denso. Y el vaso en que los escancies de tu sentir los anhelos, de tu pensar los cuidados, denso. Mira que es largo el camino y corto, muy corto el tiempo. Parar en cada posada no podemos. Dinos en pocas palabras y sin dejar el sendero lo más que decir se pueda, denso. Con la hebra recia del ritmo, hebrosos queden tus versos, sin grasa, con carne prieta, densos. Véase también cómo ha convertido don Miguel el título del poema en estribillo, prácticamente constante para cerrar sus estrofas de 4 versos. El metro escogido en la composición, el octosílabo, se trunca en un pie quebrado tetrasilábico en su final como un sello con el que lacra ese secreto de su poesía. Densidad que no es pesadez, repito, sino equilibrio, el feliz resultado de adecuar pensamiento y sentimiento hasta hacerlo divisa de su poética. De esta alianza surge además una fuerza que sirve como antídoto a una pulsión negativa. Por ejemplo, la ira que le produce en su destierro la dolorosa situación de la patria puede transmutarse por medio de esa unión vivificante de ambos elementos impulsores de sus versos en una potencia inspiradora de donde brote la poesía. Así Unamuno consigue alcanzar a través de la creación lírica un efecto de catarsis que le impulsa a seguir adelante y a sobrellevar su íntimo dolor. Véase el soneto 82 perteneciente a su libro de Fuerteventura a París, escrito en tierras francesas. Me canta la pasión, tal es su estilo. La pasión no es idea, es sentimiento. Sufro la idea, el pensamiento siento, que me levanta sobre el barro en vilo. De estas mis rimas, con el frágil hilo de la palabra, poderoso aliento, un sonoro diamante hago del viento y armo a mi afán de eternidad asilo. Me canta la pasión y así conjuro con ese encanto la feroz mentira que arrastra a España en su destino oscuro. Se me hace amor con el cantar la ira y al cantar de mis iras me depuro, poniendo en alto de mi amor la mira. Leído el poema, no creo que nadie pueda decir que ha perdido vigencia
la poesía de don Miguel. Y a punto de terminar ya este esbozo de la teoría poemática de Unamuno, nos queda aún por atender una última cuestión. ¿Entendemos bien a don Miguel en sus versos? La respuesta no es simple. El propio autor dudaba de sí mismo como comprendedor de sus versos pasados los años. Así lo declaró al principio de Cuando yo sea viejo, en ese paseillo literario de poesía que hoy hemos examinado. Cuando yo sea viejo, dice don Miguel, desde ahora os lo digo, no sentiré mis cantos. Estos cantos ni serán a mi oído más que voces de un muerto, aun siendo de los muertos el más mío. Pero entonces pondré, de esto no dudo, más esforzado ahínco en quedarme con ellos y su llave para uso reservármela exclusivo. Y acaso pensaré, todo es posible, en publicar un libro en que punto por punto se os declare cuál es su verdadero contenido. Cuando yo sea viejo, renegaré del alma que ahora vivo, al querer conservarla como propia, y no comprenderé ni aun a mis hijos. Pero ni escribió ningún libro exegético, ni renegó de sus versos. El poeta sabe que los versos son de su autor, pero también de sus lectores. Y más aún, que aunque las palabras de los versos permanezcan invariables, el sentido de que los poemas va conformándose a lo largo del tiempo, tanto para quien los escribió, leído pasados los años, como para quienes los leyeron después en distinto momento y circunstancia, todo adquiere un poder variable. Los textos poéticos adquieren matices y valores que lo enriquecen y lo proyectan. El poema así se mantiene vivo y no como mero objeto arqueológico. Incluso para su autor, los versos superan el instante biográfico en que se produjeron. El poeta no puede rebelarse contra esto, aunque quiera. Más bien serán los lectores quienes habrán de ejercer su derecho a la interpretación. Y Unamuno habrá de reconocerlo también en su poema. Y vosotros, muy dentro del respeto, que no me le neguéis es lo que os pido, debéis firmes decirme: todo está muy bien, buen viejecito, pero es que todos estos sus cantos a pecho herido, son de su edad de voz, y esa es la nuestra, son de otro que en su cuerpo fue vecino, y hoy es más nuestro que suyo. Don Miguel, eterno discordante, habrá de admitirlo a continuación. La poesía y su valor solo vive en los versos, y en consecuencia es lícito admitir el poder interpretativo del lector. Son los presentes y futuros receptores los más seguros y fieles albaceas de un autor. En ellos ha de confiar el creador, so pena de convertir su legado en mera transcripción de pasiones sentidas y pensadas. Y yo protestaré cual si lo viera, dice el propio Unamuno, en ese viejecito que se habrá convertido en el 12. Y yo protestaré cual si lo viera, pero estará bien dicho: el alma que aquí os dejo un día para mí se irá al abismo, no os sentiré mis cantos, recogeréis vosotros su sentido, descubriréis en ellos lo que yo por mi parte ni adivino, ni aun ahora que me brotan, veréis lo que no he visto en mis propias visiones. Donde yo he puesto blanco, veréis negro, donde rojo pinté, será amarillo. Y si ello así no fuera, si estos cantos míos, pobres cantos míos, jamás han de decir a mis hermanos sino esto que me dicen a mí mismo, entonces con justicia irán a dar rodando en el olvido. Por ahora, mis jóvenes, aquí os lo dejo escrito, y si un día os negare, arguid contra mí conmigo mismo, pues os declaro, y creo saber bien lo que me digo,
que cuando llegue a viejo, de este que ahora me soy y me respiro, sabrán cierto los jóvenes de entonces más que yo, si a este yo me sobrevivo. Y la crítica, la filología, contra las que también mostró tantas aprensiones, ocupa aquí también un lugar. El lector, especializado o no, es siempre un hermeneuta. Y como el propio dios Hermes, ha de llevar el mensaje del creador de un lado a otro, del verso a la vida sobre todo. El autor se sobrevive en los lectores, en todos. La obra artística solo existe si es capaz de caminar a través del tiempo. Y eso hace, en definitiva, la humanidad que lee. Como una hilera de hormigas diminutas e iguales, necesarias todas para llenar el troje que nos alimente en el invierno de las fatigas. Por ello, al final, el mismo Unamuno solicita de antemano que no lo dejemos como único valedor del sentido de sus versos, que los lectores se yergan si el autor fuera un obstáculo para su propia poesía, una paradoja enriquecedora más de su pensamiento poético. Y así logrará la permanencia en la memoria como una pequeña eternidad alcanzable. Esta tarea nos la encomendó don Miguel. Esperemos que en la tarde de hoy hayamos sabido cumplirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, Yo me gustaría hacerte una pregunta sobre el estilo, después leyendo la poesía de Unamuno y en este caso particular de los poemas y los versos que has escrito, ¿por qué se dice que tiene un estilo tosco y castellano? Bueno, espero haber dicho algo sobre eso y me gustaría insistir. Como se suele decir, gracias por la pregunta. La gente que va contracorriente siempre conlleva más dificultades que la que va a favor de la corriente. Claro, en la literatura, cuando presumimos de que España tiene una gran poesía y todas esas cosas que decimos, pero bueno, siempre que hay un gran currículum también hay fallos y fallas. Yo recuerdo que en el Ateneo madrileño, que era el centro de la cultura por excelencia del Madrid del siglo XIX, se llegó a discutir, y esto puede parecer hoy una broma, se llegó a discutir seriamente si la poesía lírica estaba llamada a desaparecer. Que iba a desaparecer, que había dado ya todo lo que podía haber dado. Había tenido un siglo XVI, un siglo XVII glorioso, un siglo XVIII que ahora se está intentando, y yo creo que con acierto, refrescar en sus virtudes literarias, y después en el XIX pues decíamos que estaba Bécquer y Rosalía, pero después de Bécquer y Rosalía, ¿qué va a venir aquí en poesía lírica? ¿Qué más se puede decir? Entonces, claro, como cuando hay cierta endogamia, hace falta que venga, esto que es tierra de ganaderos, se sabe, hay que traer reses que aporten otra sangre para que aquello se vivifique. Eso pasó en la poesía española, cuando se estaba discutiendo, y se llegó a decir en el Ateneo madrileño que en la España de finales del XIX solo había 2 poetas y medio, esto es literal, 2 poetas y medio, y si habláramos de esos poetas, hoy casi ninguno los reconocería, y creo que pocos habrían leído algunos de sus versos. Frase literal, en la España de finales del XIX quedan 2 poetas y medio. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que vino desde América, vino toda la poesía que hoy llamamos del modernismo hispánico, con unos poetas que hacían una poesía absolutamente luminosa, distinta. Bueno, en poesía como todo casi nada es nuevo. A su vez, los poetas hispanoamericanos, lo que pasa es que habían, por una serie de cuestiones que ahora no vamos a explicar, habían bebido de la gran poesía francesa del siglo XIX. Y claro, esa era una bandera muy luminosa, y todo el mundo se apuntaba a seguir aquello.
Lo que pasa que mientras algunos lo seguían por convencimiento y otros por pura pose, Unamuno dice, no, ese no es mi camino es otro. Y entonces él hace valedera otra manera de hacer la poesía. Y lo hace sabiamente, porque he intentado explicarlo sin entrar en demasiado detalle. Él demuestra desde el primer libro que escribe, que publica, que domina perfectamente todas las formas clásicas. La silva, el soneto, el romance, o sea, él lo domina todo. Domina perfectamente el ritmo del verso. Es muy difícil encontrar un verso defectuoso. No es decir, imposible. Nunca lo puede imposible porque siempre alguno puede encontrar. ¿Algún verso defectuoso de ritmo en Unamuno? Nunca. Lo que pasa es que sí es verdad que su sonoridad es distinta. Es decir, si Darío y los rubendarianos triunfan porque su poesía tiene una sonoridad perfecta, una acústica extraordinaria, que no tiene nada que ver con la poesía española del siglo XIX, Unamuno pretende precisamente seguir una línea distinta. El gran patrón de todos los modernistas fue el francés Paul Verlaine, y en su famosa arte poética hay un verso que todos copiaron al pie de letra: la música ante todo, la música, la sonoridad. Por poco francés que uno sepa, uno lee medianamente un poema de Verlaine y suena perfecto. Aquello es precioso. Es como el que escucha una canción en una lengua que no conoce y dice, ¡qué bonita! ¿No? Pues algo así pasó. Entonces iluminó un área que estaba en ese momento muy oscurecida. El siglo XIX español fundamentalmente se llama así el siglo de la novela, no solamente en España, pero en España sobre todo. Tenemos unos novelistas excepcionales. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió precisamente que uno dice, no, me estoy construyendo mi propia poética. Un libro al que yo he aludido aquí, que fue precisamente el objeto de mi primera conferencia entre vosotros, La vida de Don Quijote y Sancho, me parece que es una de las lecturas más lúcidas que se puede hacer del Quijote, 300 años después. Y él lo dice, no lo digo yo, dice Unamuno. Y en esto voy, no es literal la cita, claro, voy a enmendar a Cervantes. O dice, y Cervantes estaba equivocado. Dice Unamuno, claro, que la gente lee, pero es que tú lees con los ojos del siglo XXI el Quijote y lees el comentario de 1905 de Don Miguel y es de una actualidad tremenda, de una fuerza extraordinaria. Es decir, él tiene tanta fuerza que no le importa mantenerse al margen de esa corriente. Y aparte que los grandes poetas de ese mismo momento histórico, Antonio Machado, del que he visto que hay arriba una exposición con una foto, o Manuel Machado, que también tiene una poética muy distinta, los dos reconocieron grandemente los valores de la lírica unamuniana, los dos. O sea, que no es que cualquiera dijo, no, pues esto es bueno, no, los dijeron dos de los mayores poetas de ese momento histórico que hoy siguen triunfando. Cuando digo triunfando, quiere decir, siguen teniendo lectores, que eso es muy importante. Pues muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia, don Manuel. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme invitado de nuevo. En nombre de la asociación. Nada. Y gracias también a la Casa de las Conchas por permitirnos estar aquí este tiempo. Ha sido para mí un placer, muchas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión si Dios quiere. Seguiremos